Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal donde hoy les voy a compartir algunos consejos clave para quienes desean mantener sus figuras Mythcloth EX en las mejores condiciones, ya sean de Bandai o de marcas alternativas chinas. Objetivo, que sus figuras duren 100 años y se mantengan nuevas como recién sacadas de la caja. Sé que tener estas figuras es un verdadero disfrute, pero también requiere ciertos cuidados técnicos. Estoy aquí para ayudarles a evitar errores que, con el tiempo, pueden comprometer la integridad estructural de sus colecciones. Hoy quiero centrarme en varios puntos importantes, entre ellos advertir de las poses extremas y el almacenamiento incorrecto dentro y fuera de las vitrinas, es decir, tengan o no tengan vitrinas. El deterioro del brillo y apariencia de las armaduras de metal en las Mythcloth EX ocurre debido a procesos naturales de oxidación y desgaste, causados por varios factores ambientales. Aquí te explico algunos motivos clave por los que sucede esto. Oxidación y corrosión, es decir, contacto con el aire. El metal en las armaduras puede reaccionar con el oxígeno en el aire, provocando oxidación. Aunque muchas figuras están recubiertas con acabados protectores, estos no son infalibles. La oxidación tiende a opacar el metal y con el tiempo puede causar esa maldita pérdida de brillo. También influye la humedad y aire húmedo. El ambiente húmedo acelera el proceso de oxidación. Si la figura no está protegida en una vitrina o en un lugar seco, la humedad del aire interactúa con las partes metálicas, acelerando el deterioro del brillo. Por último, señalar, lo más habitual, la acumulación de polvo y suciedad. El polvo se acumula en la superficie de las armaduras, creando una capa que va opacando su brillo con el tiempo. Esto también puede dificultar la limpieza, ya que al intentar quitar el polvo puedes rayar la superficie metálica si no se hace con cuidado. Incluso si se hace muy a menudo, terminarás creando miles de pequeños arañazos que también opacarán su brillo. Yo uso guantes, no porque sea un maníaco o un paranoico, sino porque al manipular las figuras con las manos se pueden transferir aceites naturales de la piel a las piezas metálicas, las famosas huellas. Bien, pues estos aceites pueden deteriorar la capa protectora del metal, causando pérdida de brillo, y estos mismos aceites actúan atrayendo polvo que contribuye al deterioro. Rayones y abrasiones. Si las figuras no están en una vitrina y son manipuladas o se exponen a movimientos, las partes metálicas pueden sufrir pequeños rayones, como he mencionado anteriormente, y esto afecta directamente al acabado brillante, causando desgaste visible en la superficie. En un principio no se nota, pero cuando la figura tiene 15 años, como alguna que seguro está en su colección, se nota, y se nota mucho. Otra causa muy típica, y que solo los coleccionistas más precavidos tienen en cuenta, es la exposición a la luz solar directa. Cuidado, pues no es una leyenda, esto es real. Si las figuras están expuestas a luz solar directa durante periodos prolongados, los rayos ultravioleta pueden degradar tanto los materiales metálicos como los recubrimientos protectores, haciendo que pierdan su brillo y se deterioren. En la habitación donde yo expongo mi colección, a ciertas horas del día, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, entra el sol por la ventana, así que ya me he acostumbrado a que siempre esté mi cortina gruesa cerrada o a veces incluso la persiana bajada. Soluciones para prevenir el deterioro. Vitrinas con buena ventilación. Mantener las figuras en vitrinas que las protejan del polvo y la humedad es una de las mejores formas de evitar el deterioro. Por otro lado, si tienen una vitrina hermética, tengo un truco que me comentó un buen amigo, y el cual es utilizar desecantes o gel de sílice, pues estos productos pueden absorber la humedad del aire dentro de la vitrina, o también dentro del espacio donde guarden las figuras, y así reduciendo la oxidación. Esta medida no suele ser necesaria porque prácticamente el 90% de las vitrinas, ya sean compradas o fabricadas por ustedes mismos, suelen tener de manera no buscada algún tipo de ventilación. Las rendijas que quedan por donde se abre y se cierra la puerta, por donde el aire entra perfectamente. Igualmente, si su vitrina por cualquier motivo está cerrada totalmente hermética, recuerden los desecantes o el gel de sílice. Importante, todos los Mythcloth EX, tanto originales como las copias chinas, vienen con recubrimientos protectores. Todas, hasta la más cutre y la más barata. Entonces, eviten productos químicos agresivos que puedan dañar estos recubrimientos protectores, pues al final te sale más barato comprar una buena vitrina o poner en tu estantería un plástico a limpiarlas con productos habitualmente que van a estropear las armaduras, y de esta manera tengan que comprar de nuevo todos los caballeros.
En resumen, la pérdida de brillo y el deterioro de las armaduras de metal en figuras Mythcloth EX ocurre principalmente por oxidación, acumulación de polvo y la exposición a factores ambientales como la humedad y la luz. Protegerlas en vitrinas bien ventiladas y realizar una limpieza periódica puede ayudar a prolongar una vida longeva. Y estoy hablando de 15 a 20 años, no exagero, literal, de 15 a 20 años, manteniendo las figuras como la primera vez que salieron de la caja. ¿Doy fe de que funciona? Bien, ahora vamos a los Mythcloth con flojeras, deformados, centrándome más en las piezas plásticas, es decir, el cuerpo. Bien, las flojeras y deformidades por culpa de hacer poses exageradas no ocurre siempre necesariamente y además puede evitarse. Después de largos años puedo hablar sobre ello y ayudar a algún coleccionista más nuevo a que esto no le suceda. Bien, exponer las figuras Mythcloth EX de Bandai o de marcas chinas en poses exageradas, especialmente con armaduras metálicas pesadas, ya nos las conocemos, armaduras divinas, etc., puede potencialmente causar deformaciones en ciertas partes, aunque no es un riesgo inmediato, no, pues depende de varios factores. Aquí te explico cómo puede ocurrir. 1. Presión sobre las articulaciones. Bien, las armaduras de metal de los Mythcloth EX añaden peso a la figura. Bien, lógico. Lo que puede generar tensión adicional en las articulaciones, especialmente si la figura está en una pose que no distribuye ese peso de manera uniforme, que es lo que yo llamo las poses asimétricas. Si las piernas están muy abiertas o cruzadas en una pose exagerada, el peso puede recaer de manera desigual sobre las articulaciones, aumentando el riesgo de desgaste o flojedad con el tiempo. Seguro que ahora mismo tienen en mente alguna figura con alguna pierna chueca. Las juntas de plástico pueden no estar diseñadas para soportar una carga constante en posiciones inusuales durante largos periodos. Constante, repito. Esto podría provocar aflojamiento o incluso deformación en las articulaciones, haciendo que la figura pierda estabilidad o no mantenga bien las poses más adelante. Hay un punto de no retorno al cual, si la figura llega, se queda floja para siempre. Deformación de los materiales. Bien, aunque las piezas de las armaduras son de metal, las articulaciones y partes internas suelen estar hechas de plástico o materiales menos resistentes, a excepción de los cuerpos EX Metal. Ahora entienden la importancia de los cuerpos Metal EX. Si la figura se mantiene en una pose extrema durante mucho tiempo, la tensión constante sobre esta pieza puede llevar a una deformación lenta, especialmente si está expuesta a fluctuaciones de temperatura, por ejemplo si la vitrina está cerca de una fuente de calor, ejemplos, una calefacción, una ventana que dé sol, etc. En mi caso, yo vivo prácticamente en el inframundo, donde en verano hace un calor infernal. Un verano hizo tanto calor que las vitrinas desprendían olor a plástico de los cuerpos. Fue hace muchos años, cuando eso me pasó, rápidamente mudé toda mi colección a otra habitación más fría, pero mi figura de Leo de Bandai Revival se quedó con las piernas chuecas, las dos, y ni siquiera estaba con una postura exagerada. Lo mismo me pasó con Milo, mi versión de Soul of Gold, y lo curioso es que solo me ha pasado con estas dos figuras. Rectifiqué, mudé toda la colección a una zona más fría y nunca más me pasó esto del olor a plástico quemado. No exagero, es totalmente cierto. Y la mala noticia es que también me pasó con Aries de Soul of Gold, ya estando en una habitación fresca, así que no siempre es por la temperatura, sino por el peso y la pose que le pongan. No se asusten porque voy a darles una solución más adelante, pero primero déjenme terminar con mis experiencias. Las piernas y los brazos en posiciones forzadas pueden no volver exactamente a su posición original si han estado en una pose exagerada durante meses, debido a la memoria del plástico o pequeños cambios en la forma, y hablo de solo meses, poco tiempo. 3. El balance y la estabilidad. En poses muy abiertas o inestables, el riesgo de que la figura se caiga accidentalmente dentro de la vitrina aumenta, especialmente si no tienen un soporte adecuado. Si la figura cae, las partes de la armadura de metal pueden dañarse o incluso romper alguna articulación de plástico. Prevención. Muy sencillo. Alternar las poses. Sí, así de sencillo. Si desean exponer la figura en una pose extrema, es recomendable no dejarla en esa posición por largos periodos de tiempo. Alterna la pose cada cierto tiempo para evitar que las articulaciones sufran presión continua. Hay otro tip más sencillo y en el que no se requiere tocar la figura, y es utilizar soportes adicionales.
Usa soportes transparentes para figuras que ayudan a distribuir el peso de manera más uniforme y a reducir la presión sobre las articulaciones. También pueden hacer poses equilibradas. Aunque las MythCloth EX están diseñadas para ser articuladas y posables, sí, lo sabemos, aún así es recomendable elegir poses que no sean extremas para evitar problemas a largo plazo. Mantén las piernas y los brazos en posiciones más naturales no significa estar estático como si fueran soldaditos, sino mantener las piernas y los brazos en posiciones naturales y equilibradas. Claro está, si piensan dejarlas así por mucho tiempo. Si no es el caso, no es necesario. En resumen, exponer las figuras MythCloth EX en poses muy exageradas con las piernas muy abiertas o cruzadas puede, con el tiempo, causar deformaciones leves en articulaciones o aflojamiento, debido al peso de las armaduras y la presión sobre las partes plásticas. Alternar las poses y usar soportes adecuados ayudará a prevenir estos problemas. Es posible que en algunos foros hayan leído que no pasa nada por poner las figuras en poses demasiado abiertas o forzadas, o que puedan dejarlas al exterior sin vitrina, sin cuidados, pero déjenme hablarles desde la experiencia, y aquí el motivo es puramente mecánico. El peso de las armaduras metálicas genera una presión constante sobre las articulaciones, lo que causa una fatiga en los materiales. Con el tiempo, estas partes pueden sufrir tensión acumulativa y perder su forma original, volviéndose inestables. Así que no se trata solo de estética, sino de conservar la estabilidad de la figura a largo plazo. Ahora, respecto a las armaduras sin vitrinas, el polvo y los factores ambientales son los principales enemigos. El metal, al estar expuesto al aire libre, pierde su brillo por la acumulación de partículas y la posible oxidación en ambientes más húmedos. Bien, una cosita. Cuando ven a los grandes coleccionistas utilizando vitrinas especializadas, no es solo por cuestión estética, no, sino para controlar las condiciones atmosféricas que rodean a las figuras. El polvo no solo opaca el metal, sino que puede generar microabrasiones que afectan el acabado con el tiempo, y en algunos casos también incluso impacta en las piezas plásticas. It's all about humanity. It's all about humanity.